Pero ¿qué era lo que esperaban? Y esperábamos esto, el silencio, el espacio inmóvil, el frío de los cuerpos, para comenzar de una vez con la literatura. Y cuando el silencio del mundo y el frío de los cuerpos llegó, supimos que no teníamos con qué escribir, cómo escribir, preguntándonos qué era eso de escribir. Pero entonces comprendimos que no importaba, entendimos que la literatura era el templo de la página en blanco, y entonces hicimos una literatura fuera de la literatura, porque ya éramos el recuerdo de la literatura, esperamos, porque éramos la generación que acabó con la literatura. Hicimos la literatura más allá de las palabras. Y nos preguntan qué era lo que esperábamos, que se acabe ese murmullo de todos y de nadie, para que los jóvenes poetas del futuro supieran dónde encontrarnos. Y cuando los jóvenes poetas del futuro llegaron y nos preguntaron dónde estaban nuestras obras, dónde estaban nuestros libros, dónde las novelas y nuestra poesía, vimos sus rostros admirados y sorprendidos porque no había nada, ninguna obra que mostrarles, porque acaso la literatura se había muerto con nosotros, de nosotros y por nosotros. Sin saber, nuestros jóvenes poetas del futuro, que ese era nuestro legado voluntario, el secreto consciente, el recuerdo de la literatura, que no hubiera nada. Y cuando nos preguntaron cómo fue que escribimos La Liebre y Los Sorias, cómo escribieron El Traductor y Plop, si nuestra literatura se hacía sin palabras, más allá de las palabras, les dijimos que ni La Liebre ni Los Sorias tenían importancia, ni El Traductor ni Plop importan, muchachos. Donde pongan los ojos solo hay estafa. Pero ¿cómo vamos a leerlos si no ha quedado ninguna obra?, preguntaron los jóvenes poetas del futuro, y nosotros les dijimos que si la literatura no son las palabras, entonces no se leen las palabras, que si la esencia de la literatura, su origen y destino, es el silencio al que tiende, es el silencio lo que hay que aprender a leer. Entonces les dijimos, busquen el vacío detrás de la palabra, el silencio en los intersticios de las voces, y así lo aprenderán todo. Pero no escribieron nada, maestro, impugnaron. Pero escribieron sus imposibilidades, les dijimos. Este lugar apesta, maestro, ese olor a muerte no nos deja respirar. Vámonos a pasear un rato, busquemos un poco de aire libre, maestro, así nos cuenta de sus muertos. Y tanto insistieron los muchachos que terminamos acompañándolos sin saber hacia dónde nos llevaban. ¿A dónde nos llevaban, muchachos? ¿A dónde nos llevan? Está tan oscuro que no vemos nada, y ellos nos dijeron que como no veíamos aquella luna tan blanca, las estrellas brillando como nunca, ni una sola nube en el horizonte, que como no veíamos las arboledas y más allá los maizales, que cómo no sentíamos la brisa tibia en la cara y los pastos haciéndonos cosquillas en los pies, cómo nos sienten el calor. Hace mucho calor, maestro, mucho calor, ya es hora de que se quite ese buzo que trae, vamos, quítese ya esa remera que estamos muriéndonos de calor. Y ninguno de nosotros recordaba vestir un buzo ni una remera. Sin embargo, comenzamos a sentir ese calor asfixiante, y mientras nos quitábamos la remera les dijimos que nos contaran de ese ruido que escuchábamos a lo lejos, y los muchachos nos dijeron que eran los autos que atravesaban la ruta, veloces, con las luces encendidas iluminando el asfalto. Entonces los muchachos caminaron hacia la ruta, y luego de avanzar unos metros, uno de ellos giró hacia nosotros, que habíamos quedado atrás, y nos dijo: ¿qué espera, maestro? Vénganse con nosotros a fumar un rato junto a la ruta. Pero ya estábamos demasiado viejos para movernos, demasiado encerrados en nosotros mismos como para recordar cómo era aquello de caminar. Y entonces los muchachos volvieron para ayudarnos y nos dijeron: mire cómo está ahora caminando. Y entonces nos vimos de pie y sentimos como nuestras piernas avanzaban acompasadas. Y los muchachos: ¡hey, maestro, quítese los zapatos para sentir el frescor de los pastos bajo sus pies! Y nosotros, que no recordábamos haber traído zapatos, sin embargo nos quitamos los zapatos y sentimos las cosquillas del suelo y la aspereza del pedregullo. Me decía: qué extraño todo esto, tan sencillo era caminar, qué hermosa noche estamos pasando con nuestros poetas del futuro. Después nos sentamos a fumar junto a los zanjones y contamos los autos que pasaban, pero el calor era intenso.
Literatura argentina. Paulo Farrés.